Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Sandra Janet Garzón. Voy a hacer un análisis de lecturas para la materia de lectores autónomos. En este trabajo vamos a analizar unas 3 lecturas que pues tienen que ver mucho con el análisis del lector, sobre la lectura y los diferentes, a qué tipo de público es que se dirige. Bueno, vamos a analizar la primera pregunta, que es: ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 lecturas? Bueno, las 3 lecturas son: la primera lectura, la literatura como exploración; la segunda lectura, el lector modelo; y la tercera lectura, sobre la lectura. Entonces, las ideas o conceptos comunes de esas 3 lecturas es que todas las 3 hablan sobre, el principal interés es el lector. Todas hablan sobre cómo llegarle a ese lector para que comprenda lo que se habla en las diferentes obras. Cada uno hace un análisis de autores, de obras, que son de diferente nivel. Por ejemplo, cómo le llega a la gente adulta, a la gente universitaria, a los estudiantes, a los niños. La idea es como despertar el interés por la lectura, buscar que la persona o el lector se interese por leer, que le halle el gusto a la lectura, que se deleite con la lectura, que le busque el interés y que pueda saberlo interpretar, saberlo analizar, que buscar la manera que despierte las habilidades creativas con esas lecturas, que no lo cojan como una obligación, como un deber que tocó leer, sino que es algo que realmente lo disfruten. Entonces ellos están interesados, es como buscar la forma de cómo hacer que esos lectores capten la idea del autor, que puedan llegar a lo que realmente él quiso decir en su obra. Entonces ahí pues el interés de los 3 es eso: cómo llegarle a ese lector, cómo facilitarle la forma de que pueda interpretar, que sepa analizar, porque es que se necesita de gente pensante, gente que analice, gente que sea creativa, que busque como analizar, salir fuera del contexto, que no lo hagan como por una tarea de colegio o por un deber que tocó hacerlo y tocó, leen pero no interpretan, muchas veces ni saben no saben qué es lo que realmente decía la obra. Entonces esa es como la preocupación o el interés de los autores de esas 3 lecturas. En el análisis de la diferencia de las 3 lecturas podemos darnos cuenta que en la primera lectura hace énfasis en cómo interpretan los jóvenes cuando les mandan a leer o cuando tienen que leer una obra, que ellos lo asimilan es con la cuestión de la vida personal, con la cuestión en su entorno, cómo vive su entorno. Muchas veces ellos lo asimilan con cosas que, como decía el autor por ahí de una joven que hablaban de que el amor, que todos los cuentos terminaban felices y vivían felices y no sé qué, así. Entonces la niña reaccionó que eso es una mentira, que eso es una falsedad, porque en el caso de la vida de ella no es así. La familia tiene problemas, tiene conflictos. Entonces ahí, en ese caso, ahí ven cómo los niños interpretan de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su nivel. Por ejemplo, un niño de una ciudad no interpreta igual la misma obra que un niño del campo. Cada cual como lo asimila con las cosas que vive en ese momento. Entonces pues muchas veces
se presentan que entran como en conflicto en eso, entonces toca es como tratar de enseñarles que no todo tiene que ser, o sea, hay que buscarle la parte como más creativa, más agradable a esas lecturas, no como encerrarse en que ciertas cosas pues, como las vivo así tienen que ser. No, uno tiene que mostrarle otras posibilidades para que ellos como que entren a otros mundos, ¿sí? No se encierren mi vida es así, yo soy así, y es que tienen que ser las cosas así, o si no, no existen. Entonces, eso es lo que en esa parte del autor, en la primera lectura, hacen énfasis. En la segunda, es más que todo los lectores modernos, habla como que el lector debe estar preparado a enfrentar toda clase de vocabulario. O sea, muchas veces las lecturas muy complejas, muy complicadas, pero entonces tiene que estar preparado como para tener un buen vocabulario, un buen léxico, para poder interpretar las cosas. Muchas veces lo asimilan en esas lecturas, es como con cuestión de términos generales. Entonces, pues ahí dice que el lector moderno tiene que estar pues capaz de actuar textualmente desde el punto de vista de elección de una lectura para que sea comprensible, sencilla, o sea, hacerla sencilla y comprensible para él, que él mismo también saque sus propias conclusiones, que no espere que la misma obra le dé todo. En este también hace alusión a los diferentes textos que se pueden presentar, textos abiertos, textos cerrados, textos muy complejos, muy complicados. Entonces ahí es como aprender a surtir esas clases de textos, diferenciando que hay unos como muy dirigidos a cierto público, a ciertas personas. Entonces uno pues más o menos debe interpretar a cuál público se dirige. Cuando dicen queridos niños, había una vez en un país, cuando se dirija en un campo geográfico. Entonces ahí está diciendo ya como encasillando hacia ciertos mundos, ciertas personas. Y en otra lectura, más que todo habla sobre las diferentes lecturas que realmente pues uno necesita que lleve esa como a que la lectura la analicen, se tomen el tiempo. No es que aquí pues es más que todo como esto nos dicen que es para jóvenes universitarios, son lecturas como más de pensar. Entonces que el universitario quiere las cosas rápido, quiere las cosas ya, como que leer y entender rápido, y entonces aquí dan a entender que hay que saborearlo, masticarlo, analizarlo para poderlo comprender, ¿sí? Porque si uno hace una lectura general, pues realmente pues hay muchas cosas que no va a alcanzar ni a ver del tema que está, o del libro que está leyendo. Entonces ahí lo que dice es que necesita una persona como tranquila, que se tome su tiempo, que analice palabra por palabra, que la interprete, que se busca que sea más creativo. Entonces por eso ahí da esa posibilidad de que muchas veces la lectura lo pone a pensar y analizar esas situaciones. Entonces eso es lo que el autor pues pretende. Bueno, ahora voy a decir qué es el texto. El texto es un escrito que produce su propio código, generando un lenguaje que está dispuesto a interpretación de acuerdo a su forma de entender del lector. Para ello es necesario saber leer. Un texto puede estar lleno de conocimientos que está esperando que lo interprete su lector. O también existen textos que no dicen mayor cosa, como son los casos de anuncios
o periódicos amarillistas o volantes, que no solamente dan una información general, pero no tienen ningún conocimiento o no genera ningún conocimiento personal. Ahora vamos a analizar cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a las 3 lecturas vistas. Entonces, el papel del escritor es buscar el interés o captar el interés del lector, hacer que llegara a toda clase de público, que el lector se deleite con su obra y que ojalá pues analice y que logre sacar lo que el autor quiso decir. En el caso del lector, el papel que él debe desarrollar es como que se interese por las obras, que le guste lo que hace, que lo interprete realmente y que lo asimile y que de eso pueda sacarle como una enseñanza, un fruto, o que le sirva para dignificar su vida o para, sí, como para coger más madurez y conciencia de lo que realmente eso le puede servir para uno en la vida. Al analizar el video de Gustavo Martín Garzón, Lecturas como acogida, y hacerlas paralelo con las otras lecturas que ya hemos analizado, pues realmente tienen mucho en común. Él habla del interés o empezar la importancia de leer, y más que todo empezar él está influenciando desde el cuento, el niño pequeño, o sea, empezar desde pequeño, eso es de mucha gran ayuda porque ya está incentivando la creatividad. El leer es entrar a esos mundos mágicos, maravillosos que se encuentran en los cuentos. El escribir es hacer bailar o es hacer volar la imaginación, que realmente en edades pequeñas es de fácil llegar a ese tema, porque ellos son muy creativos. Los niños desde pequeñitos están inventando cosas, están imaginándose cosas, nomás desde que están ya en la habitación. Ellos piensan que hay monstruos en su habitación, en el armario. Eso ya es imaginación que ellos están creando. Leerle libros es muy importante porque es enseñarles a los niños que esa es como una cajita mágica, que al abrirlos encontramos muchas cosas, muchos mundos que explorar. Es llevarlos a otras dimensiones y pues que desde pequeños ellos son fáciles de llevarlos, y ellos como que no relacionan lo real con lo imaginario, sino ellos creen que todo existe. Entonces eso a él le da como esa interpretación, como decir por algo lo de que la casa del Tarzán, él hacía como esa asimilación de que la casa de Tarzán es como estar en contacto con la naturaleza, o sea, coger las cosas ahí mismo. Entonces él dice que uno de eso, en las obras, en los cuentos, también tomamos cosas que se encuentran en ellos y las asimilamos con lo que está a nuestro alrededor. Él busca es eso, que siempre darle valor a los libros, darle valor a las cosas, no a las cosas materiales. No es valioso el dinero, el poder, no son los bienes materiales. Lo valioso es lo que tiene el poder de dar el sentido a la vida, o sea, el de sentido a respirar, el sentido a la luz, a las matas, al aire. Eso es lo que él quiere dar a entender, y eso es lo que él como que le gusta que los niños manifiesten eso espontáneamente, y a la vez pues como
incentivando la creatividad también. Eso tiene mucha similitud con las otras obras, que es despertar la creatividad, es como inducirlo a que lleguen a analizar esos cuentos y sacarles como la enseñanza que les puede servir, porque eso es lo que ayuda a madurar al niño, con esas enseñanzas de que lo que le pasó en el cuento, que por no obedecer, que porque se fue por donde no era, puede pasarle muchas cosas malas. Entonces eso es enseñanzas que le van metiendo al niño inconscientemente y a la vez como consciente. Entonces eso con el tiempo ese niño ya sabe que existen cosas buenas y cosas malas. Entonces él analiza y él piensa, no hago esto porque más adelante me puede causar daño. Entonces eso es lo que ayuda al niño que sea un crítico y que analice las situaciones que se le pueden presentar. Muchas gracias. Esta fue mi presentación al aporte